Para presentarles un poco de lo que es la rehabilitación en neuropsicología, les voy a presentar un caso que fue muy interesante, que he seguido durante 2 años. Es un caso de encefalitis por herpes simple. Les voy a presentar entonces al paciente X. Es un paciente que claramente me dio la autorización él y su familia para presentar el caso. Sin embargo, pues voy a guardar alguna de la información personal para guardar su privacidad. Él es un hombre de 24 años, es fotógrafo de profesión, es diestro, es hijo único. Él se encontraba en el exterior haciendo su maestría en fotografía. Había culminado exitosamente su primer año cuando empieza a notar unas dificultades en el ojo derecho. Vuelve a Colombia entonces en ese momento y se le encuentra que tiene un meningioma de la clinoides anterior derecha, por lo tanto se cita a neurocirugía, una neurocirugía que se lleva a cabo de manera exitosa en julio de 2019. El problema es que 10 días después él reingresa al hospital con mucho malestar general, con una cefalea intensa, con una fiebre de 38 grados. Estando en observación se muestra cada vez más mutista, desorientado, perseverante, con un lenguaje monosilábico, con una actividad frontal con un desinterés marcado, movimientos repetitivos, sin propósito, con cacosmia severa, y en el transcurso de la tarde comienza a hacerse francamente mutista con respuestas verbales ocasionales y monosilábicas. A él se le hacen todos los estudios de neuroimágenes, líquido cefalorraquídeo, y lo que se encuentra es que es positivo para un herpes simple tipo 1, por lo que pues se inicia todo el manejo farmacológico correspondiente. Sin embargo, pues dada también la intensidad de los síntomas neuropsiquiátricos, se inicia manejo con quetiapina para el manejo de los síntomas comportamentales y con sertralina para la modulación afectiva. ¿Qué encontramos en las neuroimágenes? Ustedes van a ver un edema grande que es resultado en parte pues, de la neurocirugía que se le realizó, pero vemos que lo que hacen de la lectura de esta resonancia es que hay un proceso inflamatorio que hace que la extensión de la zona de edema sea mayor, con un impacto en las regiones frontoorbitarias, bilaterales, en la ínsula y en los núcleos grises de la base. Esto va a ser muy importante para que ustedes pues, se den cuenta de la magnitud del daño, del compromiso y lo que vamos a encontrar en la evolución del paciente. Más o menos un mes después, en agosto, neurología nota que la evolución ha sido satisfactoria, se hace una resonancia cerebral de control en donde se encuentra pues que han disminuido como esta magnitud de daño, se suspende el manejo que tenía y se le solicita pues una valoración por neuropsicología intrahospitalaria para establecer el estado actual y las metas de la rehabilitación que vamos a trabajar con ese paciente. Ahora, ¿qué nos dicen los estudios? Los estudios muestran que, este es un estudio que hacen en Liverpool y en Londres, es un estudio multicéntrico de casos y controles. Ellos encuentran que efectivamente en pacientes con una encefalitis por herpes, lo que se encuentra es un deterioro severo en tareas de memoria tanto anterógrada como retrógrada, que es lo que se espera porque se compromete mucho de los lóbulos temporales, pero a corto plazo y de manera inmediata y aguda también hay unos déficits ejecutivos en el coeficiente intelectual, en el análisis semántico de la información, que generalmente resuelven a largo plazo. La conclusión de ellos es que efectivamente el funcionamiento neuropsicológico en estos pacientes mejora con el tiempo, pero que las quejas cognitivas subjetivas, los síntomas de depresión, ansiedad persisten y que deben ser abordados por programas de rehabilitación. Entonces, ¿qué vemos? Los resultados de neuropsicología intrahospitalaria pues no nos asombran, hay un compromiso importante en las esferas atencionales, ejecutivas, de memoria, que en ese momento ya configuran un síndrome disejecutivo y amnésico, secundario pues claramente a este antecedente de encefalitis herpética, por lo cual se sugiere el iniciar una rehabilitación cognitiva y psicoeducación familiar. Él egresa en agosto, pero algo que complica el pronóstico de este paciente es que más o menos en octubre del mismo año, él tiene una recaída, ¿sí? Él reingresa por un cuadro de cambios de comportamiento que son dados por irritabilidad, mucha desinhibición, empieza a golpearse con la pared, se arrancaba el pelo, se rasguñaba, por lo cual pues la familia decide traerlo a urgencias. Y lo que notan es un deterioro de sus síntomas conductuales. Entonces, desde ese ingreso los síntomas se intensifican, el paciente se torna bizarro, con ideación delirante, paranoide, con una desorganización marcada del comportamiento y del pensamiento, desorientado auto y alopsíquicamente y con conductas regresivas.
Acá señalo algo muy importante y es que, como vemos, la familia está muy comprometida en el proceso de rehabilitación por neuropsicología. Es una familia que tiene un joven que estaba haciendo su maestría, todo iba muy bien, pero de repente desde julio se encuentran casi con 4 meses de hospitalización, con unas recaídas por encefalitis. La mamá entonces claramente ya tiene síntomas afectivos reactivos, mucha impotencia y mucha frustración. Como ustedes ven, pues el compromiso es muy importante, hay un compromiso de los lóbulos frontales, de la ínsula, pero también de los polos temporales. ¿Qué nos dice la evaluación por neuropsicología o qué nos va a decir más adelante? Lo que muestran los estudios es que después de que la encefalitis se considera curada, esos pacientes persisten con alteraciones neuroconductuales y cognitivas. Entonces, esto es importante también para saber que vamos a tener que hacer una rehabilitación, pero también una psicoeducación muy importante a la familia con relación a pues a lo que esperan de la recuperación. Estamos entonces ya en noviembre, es un paciente que ha estado desde julio en un proceso médico muy difícil. Este es el egreso del paciente en noviembre, cuando ya se puede controlar toda la sintomatología conductual, afectiva, que fue muy severa. Es un paciente que, sin embargo, tuvo pues una adecuada recuperación, se siente mejor, está alerta, está orientado en sus 3 esferas. Es muy colaborador, pero es muy intrusivo y tiende a la expansividad. Esto es importante porque es un síntoma que se va a mantener hasta el día de hoy. Tiene síntomas neuropsiquiátricos muy importantes. Sin embargo, en ese momento ya no estaba ansioso, su pensamiento era coherente, el tratamiento, digamos que ya se podía hablar del plan de tratamiento con él mismo, no tenía ideas de muerte, ya no tenía actividad psicótica en ese momento, y bueno, se hace toda la educación a la familia, pero además se solicita una evaluación por neuropsicología por consulta externa, que va a ser muy importante para determinar cognitivamente y afectivamente cómo va a estar el paciente y qué es lo que vamos a hacer en rehabilitación. Estos son los resultados de la evaluación por neuropsicología, resumidos claramente. Las esferas que estaban más comprometidas eran la esfera conductual, el funcionamiento ejecutivo, entonces tenía claramente un síndrome frontal con una pobre modulación de la conducta, respuestas pueriles, estaba apático, le costaba manejar las interferencias, le costaba hacer procesos de planeación compleja. Su atención era fluctuante, entonces tenía fallas atencionales, fallas en velocidad de procesamiento, le costaba sostener su atención en tareas simples. Y el proceso de memoria, como ustedes lo han visto en muchos artículos, claramente estaba pues comprometido. La curva que ustedes ven en la parte inferior es una curva que nos muestra en gris lo que esperaríamos de una persona que no tiene ninguna lesión y ningún compromiso cognitivo. Entonces es una curva que de izquierda a derecha mejoraría con el paso de los ensayos. Nosotros les damos una lista de 16 palabras, el paciente la aprende y conforme se las vamos repitiendo, pues el paciente va mejorando su evocación. La curva de él es la curva naranja, es una curva que pierde información a largo plazo, que es descendente, que es improductiva, que es muy impactada por las intrusiones y entonces pues es una curva que tenemos que trabajar más adelante en rehabilitación. Ahora, esto es un poco de la conclusión de la evaluación por neuropsicología, lo que ustedes ya habían visto, discretas fallas ejecutivas, conductuales, atencionales, que impactaban pues en todo su proceso de aprendizaje, pero además vemos que mejora con relación a esa evaluación que la habíamos hecho intrahospitalariamente, por lo cual decimos, bueno, posiblemente el pronóstico es bueno si hacemos una adecuada rehabilitación por neuropsicología. Ahora, ¿qué es la rehabilitación cognitiva? La rehabilitación cognitiva surge como una alternativa o como un complemento a la medicación con el fin de preservar el funcionamiento cognitivo del paciente, de disminuir los síntomas conductuales, pero también de mejorar su calidad de vida. ¿El objetivo cuál es? Incrementar el potencial del paciente en términos de su desarrollo mental, social, vocacional, recreativo y de integración social. Entonces vemos que no se limita solamente a una consulta en donde yo estoy con el paciente haciendo actividades de lápiz y papel, sino que tiene que salirse del consultorio digamos que propender por una integración social. Ahora son intervenciones basadas en la evidencia acerca de neuroplasticidad. La neuroplasticidad nos habla de una recuperación que se genera de manera espontánea en estos pacientes, que normalmente es compensatoria y es típica pues, de las primeras semanas y los meses del deterioro del daño cerebral, pero además una neuroplasticidad que también es dependiente de la experiencia, es decir, va a requerir una intervención terapéutica específica al daño del paciente.
Este es un artículo también muy bonito, hacen una revisión de la literatura desde 2009 hasta 2014, ellos toman 490 artículos acerca de rehabilitación en neuropsicología y este grupo de rehabilitación cognitiva del Congreso Americano de Medicina de Rehabilitación lo que hace es que da una serie de directrices para llevar a cabo la terapia por neuropsicología. ¿Esto qué quiere decir? Ellos muestran que efectivamente hay evidencia que sostiene y que respalda la práctica de la rehabilitación en neuropsicología para casos específicos. Yo les puse aquí toda la lista de las recomendaciones que ellos hacen, pero a nosotros pues en este paciente nos interesaban los déficits atencionales, las fallas de memoria, el entrenamiento en estrategias metacognitivas para limitar el funcionamiento, las alteraciones en el funcionamiento ejecutivo, y también la capacidad para disminuir la discapacidad cognitiva y funcional después de esta lesión. Ahora, ¿cómo se realiza? Se realiza por medio de actividades cognitivas y aquí es importante saber que las actividades cognitivas no se limitan a actividades de lápiz y papel y lo digo nuevamente porque normalmente es lo que vemos en rehabilitación, sentar al paciente a hacer actividades repetitivas en un cuaderno. Pero esto no es rehabilitación, se necesitan también actividades que se salgan del consultorio, juegos, actividades ocupacionales, acompañar al paciente al supermercado para ver cómo está haciendo las actividades y qué está fallando. Pero todo esto con el fin de estimular actividades cognitivas como el lenguaje, la concentración, la memoria y bueno, todos estos procesos. Es importante que es un enfoque centrado en la persona, es decir, el paciente llega y yo no hago rehabilitación del síntoma o de la enfermedad, sino que hago una rehabilitación de la persona. Yo no tengo un esquema para pacientes con encefalitis sobre la rehabilitación que tengo que hacer en esta enfermedad. Lo que tengo es un paciente al frente que tiene una serie de necesidades especiales particulares y a quien le voy a hacer rehabilitación de sus necesidades. Entonces combinamos el enfoque que es basado en cognición con las características psicosociales y relacionales de cada paciente. Es multisensorial, en tanto vamos a trabajar también en las habilidades emocionales, relacionales y sensitivas. Este es otro artículo muy bonito que hacen en Polonia. Ellos lo que hacen es resumir un poco el tipo de actividades o el tipo de entrenamiento que podemos hacer con cada uno de los pacientes. En este paciente es muy bonito que trabajamos en el funcionamiento ejecutivo porque ustedes ven que están muy comprometidas las áreas frontales y en lo que trabajamos son en estrategias metacognitivas, es decir, buscar que este paciente de manera autónoma se retroalimente en su vida diaria para solucionar las dificultades que se le presentan en la vida diaria. Ellos concluyen en este artículo algo que posiblemente nosotros hemos visto en nuestros consultorios y es que las disfunciones conductuales perjudican al paciente con más frecuencia que los déficits sensoriales y motores. ¿Por qué? Porque alteran su interacción social, comunicativa y emocional con el entorno. Y aquí es algo de lo que se habla y es la discapacidad cognitiva. Es mucho más fácil ayudar a alguien que está en silla de ruedas, que tiene muletas o que sabemos que necesita ayuda, a alguien que vemos que camina, se mueve, escucha, habla, pero que tiene fallas en planeación o que tiene fallas en abstracción o que tiene estas alteraciones que son mucho más difíciles de identificar. Bueno, ¿cómo se trabaja? Esta es la fase inicial que trabajamos con él y que se trabaja con todos los pacientes. Lo que buscamos es establecer objetivos. Como yo les decía, son objetivos centrados en la persona. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones cognitivas y cómo esto está impactando en su vida diaria, en su funcionalidad? Tienen que ser realistas. Yo no quiero frustrar a la familia sugiriéndole que el paciente va a volver a su línea de base, sino que vamos a trabajar en objetivos cortos por pequeños periodos de tiempo. Tiene que ser medible, entonces según la condición clínica del paciente voy a mirar cómo mejora a lo largo del tiempo. Este es un poco el proceso que llevamos con este paciente. Como les digo, no es un proceso preestablecido. En él se dio de esta manera, en otros pacientes se puede dar de maneras distintas. Tenemos una fase aguda, que es del primer mes a los 4 meses, y vamos viendo que conforme avanzamos en las fases se van involucrando otras personas de su entorno social, de su entorno médico, de su entorno educativo, entonces ya la rehabilitación no se queda entre el paciente y el terapeuta, sino que ya involucramos a toda la sociedad. ¿Qué tenemos en su fase aguda? Un paciente que tenía dificultades en su funcionalidad básica, bañarse, vestirse, eran tareas que le costaban. Él podía durar en el baño 2 horas, no sabían por qué, le costaba mucho realizar estas actividades, entonces empezamos a trabajar en sus procesos básicos, atencionales, de vigilancia. ¿Cómo puedo hacer yo que este paciente logre una adecuada funcionalidad básica? Para esto se usan
ayudas externas, entonces yo le doy ayudas a los familiares como cronómetros o algunos diarios para saber cuáles son las actividades en las cuales está fallando y cómo lo podemos ayudar. Este es más o menos un esquema de cómo se realizaría una sesión de estimulación cognitiva dentro del consultorio. Entonces miremos que acá yo me enfoqué en procesos atencionales, atención focal, selectiva, rastreo visual, velocidad de procesamiento, algunas actividades de memoria, de aprendizaje de esquemas sencillos. Y ya pasamos a la fase 2, entonces a los 6 meses el paciente ya podía hacer sus actividades de la vida diaria, las hacía correctamente, tenemos que replantear los objetivos. Entonces ya ahora buscamos objetivos de funcionalidad instrumental. ¿Cómo hago que este paciente pueda cocinar, salir solo, venir a su terapia solo, tomar el transporte público, hacer compras? Entonces ya empezamos a trabajar en procesos mucho más complejos de función ejecutiva, de memoria y otras actividades. Aquí es muy importante y es que la familia ya empieza a involucrarse en el proceso de rehabilitación. Entonces yo tengo sesiones de capacitación informales con la mamá para que ella sepa qué actividades podemos hacer y cómo podemos hacer para que no sea un riesgo ni para él ni para su entorno, pero para que pueda retomar su funcionalidad poco a poco. En este caso ya hablamos de estrategias de abstracción, organización, manipulación de la información. Empezamos a hacer estimulación en reconocimiento de emociones faciales. Es un paciente que tiene a veces dificultades para reconocer emociones en otros, en la cognición social, entonces ya trabajamos con otro tipo de objetivos. Y vamos a la fase 3. La fase 3 es muy bonita porque ya estamos hablando de objetivos vocacionales. Es un paciente que estaba haciendo su maestría, que hizo un año de maestría, pues luego tuvo un año de una lesión muy importante, y en este momento habló con la familia y ellos dicen queremos que culmine la maestría. En este momento empieza la pandemia, lo cual fue un punto positivo para todos porque pudimos terminar la maestría desde casa, es decir, con mayor supervisión, el paciente no tuvo que irse del país y esto nos favoreció pues en cuanto a la terapia por neuropsicología. Y miren que acá ya hablamos de una intervención de la institución educativa. Entonces ya la universidad me pide a mí que yo le explique qué es lo que está pasando con el paciente, cuáles son los déficits que tiene y cómo ellos pueden trabajar con estas alteraciones. Esta es una carta que yo le envío a la institución educativa. ¿Qué es lo que yo subrayo? ¿Qué es lo que está preservado? Es un paciente que antes hablaba 3 idiomas, que todavía los habla, que parece que sus conocimientos en fotografía están preservados. Esto claramente lo hago en sesiones en donde yo trabajo con él acerca de qué es lo que preserva, qué es lo que está todavía en cuanto a sus conocimientos semánticos adquiridos durante su maestría, pero que tiene dificultades, y les explico muy bien, dificultades de inatención, falta de iniciativa, algunos olvidos de información reciente, fallas en la consecución de objetivos. Pero además les hago unas recomendaciones como mantener un acompañamiento, una supervisión frecuente, mantener la carga académica, pero pues saber que él va a tener algunas dificultades. Aquí les hago algunas recomendaciones específicas. Pero esto es muy bonito y es que la comunicación es bidireccional. Ya no estamos hablando de una comunicación donde yo solamente le hablo a la institución educativa, sino que ellos me responden al final de la maestría de manera exitosa. Él terminó su maestría y lo que ellos explican es que con sus 2 tutores de maestría, él trabajó en un proyecto que él tituló Un viaje, en el que el viaje fue una metáfora del camino hacia la recuperación. Los diversos viajes del hospital, dentro del hospital, en busca de la sala, de la noche al despertar, de la ciudad al campo, como un epítome del viaje hacia lo desconocido, es decir, como un individuo que estaba todavía inacabado y que estaba todavía en recuperación. Él hace 2 proyectos además, uno que se llama Empatía, que es muy bonito, porque hace una muestra fotográfica de todos los terapeutas que los ayudamos, del personal administrativo, de las enfermeras que estuvieron con él pues, durante todos estos 2 años, y es básicamente el proyecto con el cual se puede graduar de la maestría. La conclusión de ellos es que este paciente ha reanudado sus estudios después de un año de una ausencia por graves razones de salud. Él está inmerso en un proceso de recuperación del cual sus estudios y la parte fotográfica han sido un factor fundamental para su rehabilitación y su compromiso pues, con todos los profesores solo puede ser elogiado. Entonces vemos que ya la parte de reinserción vocacional se logró, es un paciente que culminó exitosamente su maestría que había iniciado antes de este evento y ahora estamos hablando ya estamos a 24 meses, todos sabemos que la ventana de recuperación empieza a disminuir, las secuelas son mucho más evidentes
Y lo que vemos es que necesitamos hacer objetivos ya de reinserción laboral. Esta es la parte más difícil porque no somos un país que esté muy creado para abordar la discapacidad. Entonces necesitamos saber que es un paciente que ya tiene secuelas, pero en quien se pueden hacer todavía cosas, quien todavía tiene sus conocimientos de fotografía y necesitaría solo unas ayudas externas. Yo en ese momento de su rehabilitación tuve que irme 5 meses a hacer una formación en rehabilitación cognitiva precisamente, así que lo que hice con la familia fue decirles, yo no los voy a abandonar, pero les voy a dar unas estrategias para que continúen su rehabilitación de manera externa. Ellos miran todas las opciones que les di y continúan su rehabilitación en otro lugar. Esto es importante también porque llega un momento en el que tenemos que soltar a la familia, que decirles, ustedes ya tienen las herramientas, ya lo pueden hacer y ya deben continuar su proceso fuera del hospital. Lo que trabajaron con él fue muy bonito, él logró hacer una exposición fotográfica en el lugar en donde continuó su rehabilitación. En este momento ellos volvieron porque quieren restablecer otros objetivos a largo plazo y en lo que estamos trabajando es en orientar a la familia en cuanto a un certificado de discapacidad. Recuerden que es un hijo único, que la familia no sabe si va a quedar con secuelas, quién lo va a cuidar, qué va a pasar si él no encuentra una adecuada reinserción laboral. Entonces hablamos de certificados de discapacidad, pero además les recomiendo un acompañante sombra. Entonces él posiblemente podría trabajar, pero va a necesitar un funcionamiento ejecutivo externo, alguien que le ayude a planear, a organizar y a generar sus actividades por fuera. Este artículo lo hacen también en Londres. Lo que ellos hacen es seguir las trayectorias médico-sociales de pacientes que han tenido encefalitis y se dan cuenta que el panorama es muy oscuro, incluso en Londres, que es pues, un lugar en donde se supone que los recursos médicos y sociales son mucho mejores, pero ellos concluyen que a todos los pacientes, no todos los pacientes tienen la información adecuada para saber qué va a pasar después de la encefalitis. Necesitamos producir un sistema que sea integrado y rutas asistenciales que cubran las consecuencias crónicas de la encefalitis, no solamente lo agudo. Además, deberíamos asegurar un enfoque mucho más holístico que mejore los resultados de la encefalitis y uno en el que la trayectoria, tanto aguda como crónica, sea abordada plenamente. Ellos concluyen que la mayor parte de la atención a los pacientes con encefalitis se centra en sus síntomas agudos y en salvar la vida del paciente, pero no hay información clínica suficiente acerca de sus consecuencias con respecto a las funciones neuropsicológicas, adaptativas y la calidad de vida de estos pacientes una vez que ya han salido pues, de su fase aguda. Como conclusiones de esta presentación, quiero dejarles la idea de que la rehabilitación por neuropsicología, cuando la aplicamos de manera integral, de manera metódica, siguiendo objetivos claros con la familia, en colaboración, aquí hay que resaltar que hubo colaboración claramente de neurólogos, los psiquiatras que todavía lo están siguiendo, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, su entorno familiar, que es un entorno familiar que ha participado enormemente y a quienes les he agradecido constantemente pues, por su implicación en el proceso, y que si reunimos todos estos factores, podemos tener un efecto positivo en la recuperación de algunos procesos cognitivos, en su potencial de reinserción laboral y en el manejo y la comprensión de la enfermedad por parte de su entorno familiar, que inicialmente no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. La participación de la familia y de todo el personal médico fue fundamental en la recuperación de este paciente. Y efectivamente necesitamos mejorar cada vez más los sistemas de comunicación y atención a lo largo de toda la trayectoria, lo que significa extender el apoyo hacia afuera, es decir, no quedarnos en el hospital, sino saber qué está pasando en la casa, qué está pasando en la universidad, cómo continúa este paciente su vida. Muchas gracias.